Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Queen, dime, responde de nuevo. ¿Debería tirarlo a la basura? Queen se dio cuenta de que Bonita ya se había resignado a usar esos juguetes. Ahora solo era cuestión de tiempo. Quédatelo por ahora. Si lo tiramos ahora a la basura, tu amiga podría enfadarse. No debería haberme rendido y haberlo conservado, pero si no lo hubiera hecho, ahora no estaría temblando. Finalmente, ahora me siento tensa y me entregué a Queen. Ahora entendía cuando estábamos juntas. Nunca se trataba solo de dormir, siempre pasaba algo. Hubo momentos en que Queen siempre estaba a mi lado y siempre me daba mucho cariño y decía con calma: olvidé que tienes clases mañana por la mañana. Al final cedió y se dejó mimar como ella quería. Ya sabía que era una persona astuta y llena de trucos, pero nunca imaginó que pudiera ser tan maliciosa. ¿Cómo podía alguien ser cruel, astuta e increíblemente cariñosa a la vez? La reina era increíblemente codiciosa, como si lo mucho que la amaba no fuera suficiente. ¿Acaso no lo sabía? ¿Te sientes cansada? Si te digo que estoy cansada, ¿vas a parar? No. Bonita abrió la boca y se mordió los labios. Estaba castigando esa terquedad consentida que solo aparecía cuando estaban juntas. Entonces murmuró: si no vas a parar la próxima vez, ni lo preguntes. Todavía quedaba un último accesorio que no habían utilizado. Bonita se cubrió la cara con una almohada sin querer ver cómo reaccionaría ni qué método encontraría para usarla. De repente le quitaron la almohada. Bonita se encontró odiando la expresión de su rostro porque siempre significaba que había perdido la batalla por completo. Los ojos compró esto tu amiga, ¿sabes? ¿Qué? Olvídalo, encontraré la manera de comprarlo yo misma. No debería ser tan difícil. La mamá de Bonita la contactó el día de su graduación y a través de mí le dijo: felicidades por el día que tanto esperabas. Y añadió que ya estaba buscando trabajo y comenzando una nueva vida con alguien de la zona. La joven con su toga de graduación no sabía si alegrarse o entristecerse al oír eso. Parecía que su madre solo le reforzaba su disposición a seguir adelante con su vida sin ella. Pero curiosamente no lloró, simplemente asintió, aceptando el mensaje de su mejor amiga. En cuanto a Ken, la última vez que regresó a la vieja casa para recoger alguna de sus cosas restantes, escuchó que probablemente sería encerrado durante muchos años, acusado de lo que le había hecho a Queen. Todos pagamos un precio por nuestras acciones, tarde o temprano. Al final, ella también necesitaba comenzar una nueva vida. Tu novia se ve increíble hoy, me susurró al notar que se acercaba cierta mujer seria. Era evidente que no disfrutaba del calor. No le hagas demasiados cumplidos. ¿Por qué? No quiero responder siempre la misma pregunta cuando ella me pregunta si es guapa y elegante al mismo tiempo. Ahora que lo pienso, nunca le dije a nadie que si le decían las palabras adecuadas, encontraría la manera de burlarse o exigir que las repitieran una y otra vez. Y lo más importante, no andes chismoseando a mis espaldas sobre ese juguete que me regalaste. Diciéndome eso, solo haces que sienta más curiosidad. Entonces debes saber que tu juguete me dejó sin dormir, me dejó exhausta y sin ganas de hacer nada durante días. Ese era exactamente mi objetivo. No mientas, no te atrevas a hacer eso otra vez. Ella simplemente parpadeó y sonrió. No prometo nada, pero lo voy a intentar. El día de la graduación de Bonita no hubo nada especial. Solo recibió flores de su ser querida, palabras de felicitación y un cálido abrazo que vino acompañado de: siempre he estado orgullosa de ti. Eres increíble desde el primer día hasta hoy, pero aunque no lo fueras,
te seguiría queriendo igual. Quinn la hizo llorar con solo 2 frases. Al final no pudo evitar preguntar, ¿qué es el amor para ti? Quinn arqueó las cejas. Era una pregunta en la que ni siquiera necesitaba pensar demasiado. Es ser fiel a una persona por el resto de tu vida. Y yo te soy fiel. Quinn no era irracional, pero a veces quería serlo. Tampoco era muy paciente, pero no le quedaba más remedio que serlo al ver cuánto admiraban a Bonita en el trabajo. Su traviesa niñita tenía una extraña forma de conquistar a la gente con facilidad. Era amigable y se llevaba bien con todos, a diferencia de ella. Y como había pasado tiempo desde la elección de su padrastro y ella había ganado por goleada, los periodistas y opositores pidieron una tregua, quizás porque atacar desde ese lado no había dado el resultado esperado. Ahora por fin ella y su amada podían vivir como debían. ¿Son muy cercanas ustedes dos?, preguntó después de que Bonita le contara que una compañera de trabajo la había invitado a salir el fin de semana. No era para tanto, dejarla vivir su vida era lo correcto, pero Quinn aún no se acostumbraba. Pero ella es la persona más cercana a mí. ¿A qué hora volverás? No lo sé con seguridad, pero probablemente sea tarde. No tienes que esperarme para cenar. Aún diciendo eso, Quinn esperó. Bonita no quería trabajar en su empresa porque sabía que no se sentiría cómoda siendo su novia y su subordinada a la vez. Su determinación de buscar trabajo por su cuenta la hizo respetar su decisión. Nadie creía que Bonita tenía la sonrisa más hermosa del mundo. Cuando estaba feliz sus ojos brillaban. Fue en ese momento que Quinn se prometió a sí misma que le daría todo lo que quisiera. El sol ya se había puesto, pero Bonita aún no había regresado. Quinn tomó su iPad y empezó a leer noticias internacionales, pero pronto perdió el interés y suspiró. El nombre de Bonita apareció en la pantalla, lo que provocó que ella frunciera el ceño. ¿Quieres que vaya a buscarte? Me lo preguntó porque desconocía el motivo de la llamada. Normalmente si quería que la recogiera, me lo avisaba con antelación. Sí, puedes venir a buscarme. ¿Pasó algo? No, solo quería que vinieras. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.